¿Alguna vez se preguntaron la importancia que puede tener la escucha de un otro en la vida de una persona? Esta pregunta me surgió tratando de encontrar una idea para desarrollar e inmediatamente pensé en la concreción de los deseos y cómo muchas veces esos deseos se pueden concretar gracias a las buenas escuchas de otras personas. Yo nací en Bernal, provincia de Buenos Aires, en el año 1944, me cuesta recordarlo ya. Cuando tenía 8 años, le pedí a mi mamá que quería estudiar el piano. Así es que mi madre me tomó de la mano y silenciosamente, dado que ella era una mujer de pocas palabras, me llevó 2 cuadras hasta la profesora del barrio y ahí empecé a estudiar el piano. Me acuerdo que tenía que ir todas las tardes 1 hora porque en mi casa no tenía instrumento, entonces estaba ahí estudiando 1 hora. Ese era un espacio maravilloso para mí porque de alguna manera me permitía como abstraerme de una realidad que no me era demasiado grata. Pasó un tiempo y mi madre resuelve mudarse a la capital para estar cerca de su familia, de sus hermanas. Y entonces nos mudamos y el piano ya quedó en Bernal, dejé de estudiarlo. Pero a los 14 años le pedí a mi mamá nuevamente. Aquella fue una gran escucha que mi mamá me pudiera llevar a lo de la profesora de piano. Y ahora le vuelvo a pedir a los 14 años que quería estudiar el clarinete. Y les cuento que por esos tiempos yo ya estaba en la escuela secundaria y ya había cursado el primer año con alguna dificultad y mi segundo año iba para peor, al punto tal que me llevé 8 materias y lo repetí. Y claro, yo ahora pienso, cualquier madre en esas circunstancias, frente a un pedido de un hijo, le hubiera dicho: mocoso de porquería, ponete a estudiar y hasta que no pases de año no te compro nada. Sin embargo, ella me escuchó nuevamente y me llevó hasta un negocio que estaba en la calle Gascón, de compraventa de instrumentos usados, un negocio muy pequeñito, y me compró un clarinete que era muy rudimentario, tan rudimentario que ni siquiera tenía estuche. Pero me acuerdo que cuando salimos del negocio, ella compró un pedazo de tela y me cosió una funda, así que yo ya tenía mi clarinete con la funda. Y no solo eso, sino que además me llevó a lo de un profesor y pude empezar a estudiar. Esta sin duda fue la gran escucha de alguien en mi vida, ¿no? Mi madre supo escucharme y llevarme a un lugar y proveerme de alguna manera de una herramienta que me acompañó toda la vida y que me dio las posibilidades de forjarme un futuro y de tener la felicidad de tocar música profesionalmente. Había que trabajar porque mi madre estaba enferma, tenía una pensión nomás muy precaria, así que me pasé a la nocturna y empecé a trabajar. Un tío me consiguió un empleo en IBM. IBM, la empresa de computación. Para un joven entrar en IBM era como tener el futuro asegurado, eran los albores de la computación. Así es que empecé a trabajar en IBM y cuando empecé a trabajar me junté un poco de dinero y me compré un saxo, que también era bastante precario, pero empecé a estudiar el saxo motivado por el jazz moderno que tanto me gustaba en ese tiempo. Me acuerdo que iba mucho a escuchar jazz a la noche, faltaba a la escuela, o a veces cuando salía de la escuela me iba a los boliches donde se tocaba jazz, donde había músicos tocando. Ese mundo me apasionaba. Lo cierto es que me acostaba tarde, me levantaba tarde y llegaba tarde al trabajo. Me acuerdo que la tarjeta mía de asistencia estaba toda roja y ya había tenido varios apercibimientos por parte de Antonioni, que así se llamaba el gerente de administración de ventas. Persona que pese a esos apercibimientos me caía muy bien, muy gratamente. Total que en esos tiempos empecé a tocar jazz, que era mi pasión en esos tiempos, y en un punto lo sigue siendo, claro está.
gracias. Me acuerdo que por esos días me vinieron a buscar unos muchachos del barrio de Palermo que querían armar un grupo de rock y querían poner un saxo. Así es que tuve una cierta resistencia, pero por último me convencieron y fui, empezamos a ensayar y el grupo empezó a sonar realmente bien. Y los domingos al mediodía había un programa que se llamaba Escala Musical. La televisión era en blanco y negro todavía y había muy poquitos canales, tal vez 2 o 3. Y los domingos al mediodía, Canal 13, Escala Musical, lo veía todo el mundo. Así que dimos una prueba y entramos y empezamos a tocar ahí. Lo cierto es que un lunes llego al trabajo y una compañera me dice: che, pibito, te llama Antonioni. Así es que yo ahí fui a la oficina de Antonioni pensando que me iba a volver a recriminar mi conducta. Y entonces llego a la oficina, estaba la puerta abierta, y ahí lo veo a Antonioni en su escritorio de gerente y me dice: pase, Baraj, pase, siéntese, póngase cómodo. Y entonces yo entré tímidamente y me senté. Yo en ese tiempo era bastante tímido e introvertido. Y entonces me dice: Baraj, lo estuve viendo ayer en el programa Escala Musical. Muy bien, me dice, lo felicito. La verdad que no sabía que tocaba tan bien. La verdad que me sorprendió. Y muy bien su grupo, muy bien, suena muy bien. Y lo que más me llamó la atención, me dice, es que lo vi tan contento. Se lo veía feliz. ¿Y quiere que le diga una cosa? Acá no lo veo así. Así que lo voy a despedir. Y me echó. Para mí fue como si me hubieran echado un baldazo de agua helada encima, porque eran tiempos difíciles y en general los muchachos que trabajábamos de clase media, clase baja, era típico que cuando uno cobraba el sobre, porque no había depósito bancario ni nada de eso, te daban un sobre con la plata. Entonces uno agarraba el sobre y lo llevaba a la casa y se lo daba a la familia, después la familia le daba para sus gastos. Tal es así que me pasé como un mes yéndome de mi casa sin decirle nada a mi vieja, me iba a la mañana temprano, haciendo de cuenta que me iba a trabajar, y me iba a casa de algún amigo, andaba por ahí paviando, pero no me animaba. Lógicamente esto no podía continuar en el tiempo demasiado, así es que un buen día respiré hondo y le dije a mi vieja lo que había pasado. A partir de ese momento me encerré a estudiar horas y horas el saxo. Y no pasó mucho tiempo que me golpean la puerta de mi casa, voy a atender, abro y hay un señor mayor que me dice: vos sos Bernardo, ¿no? Le digo sí, y me dice, me extiende la mano y se presenta: yo soy Mario Naón, el representante de Jackie y los Ciclones. Jackie y los Ciclones. Jackie era un cantante que en esos tiempos grababa en la CBS y vendía una cantidad de discos impresionantes y tenía muchísimo trabajo. Y entonces este hombre me dice: te estuvimos escuchando en Escala Musical y queremos que formes parte del grupo y tenemos 15 días para que prepares el repertorio y salimos en 15 días a hacer una gira de 45 días por toda la provincia de Santa Fe y parte de Córdoba. Vamos a tocar todos los días menos lunes. Imagínense, un trabajo increíble. Por supuesto, inmediatamente le dije que sí y ahí caí en la cuenta que de repente y sin quererlo casi me convertí en un profesional de la música. Lo cierto es que cuando volví de esa gira de 45 días muy intensa realmente, volví a casa con una cantidad de plata que ni yo lo podía creer. Era como si me hubieran pagado 8 sueldos de IBM. Y entonces, imagínense mi vieja como estaba de contenta. Y entonces me fui a una casa de música que vendían estos saxos, los Selmer, que son instrumentos franceses, los mejores saxos. Y me acuerdo que inicié un crédito para comprarme uno. Y lo gracioso, ¿no? Esta cosa media naif que uno tenía en esos años de juventud. Yo tenía muchos discos y admiraba muchísimo a un saxofonista negro, y lo sigo admirando. Para mí es
máximo, que se llamó John Coltrane. Y tenía un disco de John Coltrane que estaba en la tapa con su saxo y con un traje. Entonces yo me fui con la tapa del vinilo a lo de un sastre y le dije, señor, quiero que me haga un traje como este. Tal vez en esos tiempos pensaba que con eso iba a tocar como Coltrane, cosa que no sucedió nunca. La escucha, ¿no? Cómo Antonioni pudo verme, pudo escucharme y pudo, casi desde el lugar del padre que no tenía, decirme, vos acá no tenés nada que hacer, tu camino es aquel. Así que lo recuerdo también con un gran aprecio. Bueno, después vino Sandro, vino Leonardo Fabio, después armamos una banda que se llamó Alma y Vida, que ahora de paso les cuento que estamos tocando nuevamente. Cuando nos dejan salir el geriátrico, allá vamos y tocamos. Y después toqué un año con la banda Spinetta, con el Flaco, maravilloso. Después armamos un grupo que se llamó, con el Negro Rada, que se llamó La Banda, y en el año 80 y en la década del 80, de alguna manera sentí como la necesidad de conectarme con una música que se escapara de lo anglosajón, y armamos con Barás Barrueco un dúo medio tanguero, y después el trío Vitale Barás González, donde tocábamos música argentina. Voy a tocar un fragmento de un tema de Astor Piazzolla. Gracias. Bueno, por último les cuento que en esta última etapa de mi vida, desde hace ya 6, 7 años, por ahí, mi deseo se instaló en un lugar que no era hasta ese momento habitual en mí, que era la posibilidad de cantar. Y me puse a componer temas, tangos y canciones. Me acuerdo y me puse a estudiar canto. Me acuerdo que tenía una pareja en ese momento que me decía, Baraj, ¿para qué vas a cantar si cantando sos un 6 y tocando sos un 10? Mejor dedicate a tocar e invitá tantos cantantes conocidos, importantes que tenés, amigos tuyos, para que cantes tus temas y vos tocá. Algo estaba fallando en la escucha en ese momento. Y lo curioso es que grabé por último ese disco, tocando el piano y cantando con otros músicos invitados, y tuve la suerte de que en el año 2016 ese disco saliera nominado en la terna para mejor disco de tango del año. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén.
farol balanceando la barrera y el misterio de Dios que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Bueno, la escucha, ¿no? La concreción de los deseos y la escucha del otro. Esta escucha que necesariamente es tan importante muchas veces y que necesariamente tiene que ser una escucha que no tenga prejuicios, sin preconceptos, una escucha amorosa y a corazón abierto, sin lugar a dudas. Así es que muchas gracias por escucharme.